Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes y siempre nos mantengamos en fidelidad al Señor. Estamos estudiando acerca del mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y vimos lo que era el Evangelio. Ahora vamos a ver lo que no es el Evangelio. ¿Por qué? Porque mucha gente acude a algunas circunstancias de las que vamos a ver pensando que esto sí es el Evangelio. Así que vamos a entrar a este momento y vamos a hacerlo eh, siempre en oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos ayudas siempre. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos atesorar tu palabra. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. El mensaje del Evangelio dice lo que el Evangelio no es. Veamos, la gente fácilmente está de acuerdo al escuchar el único evangelio verdadero, pero cuando se estipula lo que el evangelio no es, a menudo están en desacuerdo. ¿Por qué? He oído en muchas ocasiones que alguien dice, vamos a evangelizar, y realmente lo que van a hacer es hablar de otras cosas. Hablar del evangelio es hablar de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo no tenía ningún problema declarando ambos, tanto lo que el Evangelio es como lo que el Evangelio no es. El apóstol Pablo hacía todo esto para que nosotros tuviéramos claridad acerca del mensaje del Evangelio. La salvación no puede ser tanto la obra de Cristo como la nuestra al mismo tiempo. No puede ser el 99% de Cristo y el 1% de nosotros. Tenemos aquí unos pasajes que nos aclaran eso y por eso nosotros lo vemos. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Si alguno de los pasajes que yo voy mencionando aquí no los leo o no los digo, usted tiene la oportunidad que cuando esté viendo este mensaje, usted pueda leerlos para su comprensión mayor. O nos basamos únicamente en la persona y obra de Cristo, o solo en nosotros mismos. Aquí tenemos dos circunstancias. Usted puede basar la salvación solamente en la obra de Cristo o en lo que usted hace. No hay término medio. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Sabemos nosotros que Dios no comparte con nadie su gloria. Por eso es que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio no es fe en Cristo, más buenas obras. Mucha gente tiene este concepto y dice, no, es que debemos hacer algo más. Es que no creo que solamente por creer es suficiente, pero realmente así es, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Pablo dice que la salvación es totalmente obra de Dios. No podemos hacer nada para añadir a lo que Cristo hizo. Él logró la salvación plena y completa para la humanidad. Ese fue el propósito de la venida de Cristo, de su humanización, de venir para ir a la cruz y pagar por el pecado de toda la humanidad. Sabiendo, dice la palabra de Dios en Gálatas 2:16, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie puede decir es que yo soy buena persona, es que yo cumplo esto aquí y hago aquello allá y todo eso. Eso solamente es para justificarse
usted mismo y delante de los hombres. Pero delante de Dios, para salvación de su alma, de su vida, usted no puede hacer nada. Por más que se esfuerce, usted no puede. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, nos dice Efesios 2, 8 y 9. Tito 3:5 nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto es sumamente importante, darnos cuenta. El Evangelio no es fe en Cristo, mas dar tu vida a Dios. ¿Qué podríamos entregar nosotros a Dios si nosotros y nuestras justicias, como dice Isaías, son como trapos de inmundicia? El mensaje salvador del Evangelio se refiere al hecho de que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Él es quien ha pagado, nadie más ha muerto en una cruz para que la justicia de Dios se vea satisfecha. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Y andando en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda de sacrificio a Dios, dice, en olor fragante. Eso es lo que hizo Cristo cuando vino a la tierra y fue a la cruz. Vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Escuchen estos pasajes que son preciosísimos, en el sentido que nosotros no hemos hecho nada. Y por el hecho que nosotros no hemos hecho nada, no podemos perder la salvación, porque todo es obra de Cristo. Él pagó por nuestros pecados. El mensaje salvador del Evangelio no involucra el dar algo a Dios a cambio de la salvación. Muchas veces nosotros queremos ver algo de nosotros, haciendo sacrificios, haciendo aquí. Solamente hay un único sacrificio, y el único sacrificio es el de Cristo en la cruz del Calvario. El Evangelio no se trata de usted dando su vida, su corazón a cualquier otra cosa, a Dios, a cambio de la vida eterna. No es yo te doy y dame tú, no, es toda la obra de Cristo en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Más bien, el Evangelio es que Dios libremente se entregó por nuestros pecados y murió como tu sustituto, mi sustituto en el Calvario. Dios no acepta nada de nosotros a cambio o como pago para la salvación. La salvación es por gracia solamente. Es un regalo que recibimos todos aquellos que creemos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Eso es lo único que podemos hacer, poner nuestra fe. Si la salvación se logra a través de un intercambio de cualquier tipo, ya no sería un regalo, sino que sería algo negociado, un pago. Ya no es que usted está recibiendo ese don, ese regalo que no merecemos, porque eso es la gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Cuando usted va a trabajar a cualquier lugar a donde se dirija, después de un tiempo de trabajo, usted recibe una remuneración. Pero ¿qué tal si usted fuera a la hora del pago y usted no ha hecho absolutamente nada y le dan un salario igual que a los demás? Ese es un regalo, porque usted no ha merecido nada, porque usted no ha hecho ninguna labor. Eso nos está diciendo aquí este pasaje, que debemos entender como un regalo puramente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Evangelio no es fe en Cristo, mas pedirle a Jesús que entre en tu corazón. Muchas veces hemos tomado el pasaje que está en Apocalipsis, a donde dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su corazón,
yo entraré y cenaré con él. Si usted se da cuenta, el contexto del pasaje está hablando a la iglesia, está hablando a la iglesia, y ahí lo que está diciendo que ellos han abandonado a Cristo y que tienen que volver a la comunión con Él. El Evangelio no es pedirle a Jesús que entre en tu corazón. El Evangelio no es pedir nada. La respuesta adecuada al Evangelio es creer el mensaje de lo que Cristo hizo por ti. Él fue a la cruz. No tienes que suplicar, invitar o coaccionar a Cristo a que entre en tu vida. En el momento en que crees que Jesucristo murió por tus pecados y Jesucristo y resucitó, recibes la vida eterna como regalo. Eres colocado en unión con Cristo y el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. El apóstol Pablo en un par de ocasiones en la carta a los Corintios, específicamente en la primera dice, y no sabéis que sois templo y morada del Espíritu Santo. No ignoréis, no debemos ignorar lo que somos, por eso debemos comportarnos como hijos de Dios y como corresponde. Lo que no es el Evangelio. Primero, tú crees el Evangelio y entonces Cristo viene a morar en tu vida, en la persona del Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es maravilloso porque nosotros tenemos el sello, la garantía de esa posesión adquirida por Cristo en la cruz del Calvario. Lo que el Evangelio no es, cuando confías en Cristo como tu Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir en ti, pero en ninguna parte de la palabra de Dios dice que debes pedirle a Jesús que viva dentro de ti como parte de la salvación. Ya había hecho mención de Apocalipsis 3:20. No enseña que el pecador debe invitar a Jesús a entrar en su corazón. Y mencioné que el contexto es la vida de un creyente, la vida de un cristiano, porque está hablando a una de las iglesias de Apocalipsis. El Evangelio no es la fe en Cristo, más confesar los pecados. Cuando decimos esto, cualquiera se va a asustar. Bueno, ¿y este hombre que está diciendo? La confesión de los pecados no es un requisito para la salvación. No tienes que confesar tus pecados para ser salvo, solamente tienes que creer en Cristo. La confesión de pecados, por supuesto, que es bíblico y tiene su espacio. En primer lugar, sería imposible recordar todos los pecados que hayas cometido. La mayoría de nosotros ni siquiera podemos recordar lo que comimos para la cena anoche. A veces hemos escuchado de uno de los profetas que habla cuando pide y confiesa sus pecados y pide por sus pecados, aún de aquellos que le son ocultos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no sabemos, hasta este momento, en mi caso, no sé cuántos pecados he cometido con mis pensamientos, con mis obras, con lo que digo, cómo veo y tantas cosas como nosotros pecamos. Entonces debemos tener mucho cuidado. En segundo lugar, confesar todos tus pecados te invitaría a una desconcertante introspección. Nunca podrías estar seguro de la salvación por el temor de haber olvidado alguno de los pecados. Y si tendríamos que confesar todo, desde que tuvimos uso de razón, ¿cuántos son? Es una gran cantidad que absorbe nuestras vidas. Y si vemos hacia adentro de nosotros, sería muy difícil. Por eso es que Cristo vino para pagar por nuestras culpas. Las personas serán condenadas al lago de fuego, no porque no pudieron confesar todos sus pecados, sino porque no creyeron en el Señor Jesucristo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso es sumamente fundamental e importante. El Evangelio no es la fe en Cristo, más hacer de Cristo el Señor de tu vida o someterte al señorío de Cristo. Cristo es el Señor, lo haga usted o no lo haga, Él es el Señor. Es cierto que si tú niegas que Cristo es Dios o es el Señor, no puedes ser salvo. Probablemente no confiarías en Jesucristo como tu Salvador si no creyeras que Él es Dios, que Él es el Señor. Y eso debemos nosotros tenerlo en mucha claridad. Es necesario creer que Jesús es Dios o el Señor para la salvación, para en la palabra deidad está incorporada en su título, el Cristo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. San Juan 8:24. Eso viene a ser fundamental para nuestra vida, para la vida del creyente y tener entendido lo que no es el Evangelio. Creer en Cristo es el Señor, Dios, es necesario para la salvación, pero hacerle Señor de tu vida no es necesario para ser salvo, ya que eso significaría que la salvación dependería de tu buena acción, de hacerle a Cristo el Señor de tu vida o de tu sumisión a Él y no de la obra completa de Cristo. Él pagó por nuestros pecados, por nuestra causa. ¿Cómo podría un inconverso muerto en sus delitos y pecados, bajo el control de Satanás y sin el Espíritu de Dios en su vida, honestamente y eficazmente tomar la decisión de ser sumiso al señorío de Cristo y por lo tanto calificar para la salvación? Yo creo que es imposible si usted no ha puesto su fe en Él, si usted no ha creído en Cristo como el único y suficiente Salvador. Es imposible. Usted no tiene que hacer a Cristo el Señor de su vida para ser salvo. Eso es una cuestión de la santificación para el cristiano. No es una cuestión para la justificación del incrédulo. Nosotros sabemos que Él es nuestro Señor porque nosotros ya somos salvos. Aún nadie ha hecho a Cristo el Señor de su vida por completo. La única manera de estar completamente bajo el señorío de Cristo es ser hallado sin pecado. Cuando nosotros confesamos y venimos a Él, cada vez que pecamos, en ese momento no estamos bajo el señorío de Jesucristo. Y todos los creyentes a veces pecamos. ¿Quién no peca eventualmente? Los creyentes pecamos eventualmente. El inconverso eh, comete pecado habitualmente, todo el tiempo, y para ellos no significa nada. El llegar a ser sumisos al señorío de Cristo a través de nuestras vidas en santidad toma tiempo y crecimiento espiritual a través del tiempo, a través del crecimiento nuestro, por medio de la lectura de la palabra de Dios, por medio de congregarnos y de la oración, es que nosotros vamos entendiendo y somos sumisos al señorío de Cristo. De otra manera no es así. Jesucristo, nuestro Señor, quiere ser el Señor de todos los miembros de su cuerpo. Y este es un proceso de toda la vida que Dios inicia en el punto de la salvación y continúa perfeccionándonos hasta la muerte. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Cuándo? En el día del Señor. Esto se logra a lo largo de la vida del creyente y no es el resultado de una decisión tomada momentos o segundos antes de creer. Por eso es importante que nosotros hagamos la distinción. Obviamente, cada creyente lucha diariamente con esta cuestión del señorío y continuará haciéndolo hasta su muerte.
porque a veces nosotros queremos hacerle a Jesucristo nuestro Señor en nuestras necesidades, pero Él todo el tiempo es nuestro Señor. Por lo tanto, concluimos que el señorío es una cuestión de la santificación, o sea, del segundo tiempo de la salvación para el creyente y no una cuestión para la salvación del incrédulo. Mis queridos amigos y hermanos, hasta aquí hemos llegado con este estudio. Espero que le haya ayudado en algo, que el Señor le bendiga.